Históricamente, todos los movimientos migratorios han traído consecuencias para las regiones que recibieron ese flujo poblacional. Ya sea positivo o negativo, algo siempre cambia. Sin embargo, a medida que la población humana, a partir del siglo XIX, alcanzó niveles demográficos sin precedentes, el movimiento humano aumentó y ocupó áreas del planeta que antes estaban vacías. Eso sucedió por varias razones. La mayor producción de alimentos llevó a una mayor población. Nuevas tecnologías farmacéuticas y conocimientos médicos redujeron drásticamente la mortalidad infantil y aumentaron la esperanza de vida. Nuevas tecnologías como los ferrocarriles y los automóviles permitieron llegar mucho más lejos. Nuevos procesos de ingeniería permitieron la adaptación de regiones que antes eran inhóspitas, y nuevos sistemas de telecomunicaciones redujeron las distancias psicológicas entre los pueblos, aumentando así su integración y facilitando la colonización de regiones que antes eran de difícil acceso. En esto destaca el interior de Brasil. Entiende que por siglos, ya fuera como colonia, como imperio o república, estuvimos muy limitados al litoral en la mayor parte del país. Pero a partir de finales del siglo XIX y aún más desde la segunda mitad del siglo XX, cambiamos eso y empezamos a ocupar con éxito el interior. Ahora, en el siglo XX-XXI estamos viendo el movimiento humano de nuevo tomando protagonismo, aunque menor, pero siendo suficiente para cambiar regiones enteras. Y a diferencia del pasado, ahora las migraciones no son solo por mejores oportunidades profesionales, sino también principalmente causadas por la alta violencia en las grandes ciudades y por el costo de vida cada vez más insostenible, causado principalmente por los impuestos aplastantes. Sin embargo, las regiones de destino simplemente no tienen condiciones para captar ese movimiento humano, llevando no solo a un aumento enorme y rápido del valor de los inmuebles, ya sea en renta o en venta, sino también rompiendo la infraestructura urbana, y lo peor, crisis hídricas que son sin precedentes en algunas regiones. Y dos regiones parecen más vulnerables, ya sea porque se convirtieron repentinamente en polos receptores de inmigrantes o porque su estructura no soporta un volumen demográfico mucho mayor que el que existe hoy. En los últimos años, Paraná y Santa Catarina enfrentaron sequías severas que evidenciaron la vulnerabilidad hídrica de esas regiones. Entre 2020 y 2022, la región sur pasó por un periodo de lluvias muy por debajo del promedio, asociado al fenómeno de la Niña, resultando en una crisis hídrica generalizada. En el pico de la sequía, al final de 2021 y principio de 2022, la mayor parte de Santa Catarina registró algún grado de sequía extrema en el oeste, grave en el centro, moderada en el altiplano, y solo el litoral norte y la región de la Gran Florianópolis no registraron sequía. Esta sequía prolongada llevó a varios municipios a decretar situación de emergencia hídrica, con impactos directos tanto en el abastecimiento urbano como en la producción agropecuaria. Esta sequía se ha vuelto recurrente desde 2019, resultando en déficits pluviométricos de hasta 130 milímetros en la región, afectando cursos de agua y acuíferos. En Paraná, la crisis hídrica también fue severa. La región metropolitana de Curitiba enfrentó casi 2 años de racionamiento de agua, con rotación entre 2020 y 2021, debido a los niveles críticamente bajos de los reservorios que abastecen la capital. La Compañía de Saneamiento de Paraná, Sanepar, advertía que, sin una reducción del 20% en el consumo, el agua podría simplemente acabarse. En noviembre de 2021, incluso después de lluvias por encima del promedio en algunos meses, se mantuvo la rotación de abastecimiento, inicialmente con 36 horas con agua por 36 horas sin agua, y después a 24 horas con agua por 24 horas sin agua en las regiones más afectadas. Este escenario extremo fue considerado el peor en décadas. Organismos estatales llegaron a usar siembra de nubes, es decir, siembra de nubes, que es cuando aviones de inducción lanzan productos químicos en las nubes de lluvia para intentar aliviar la sequía sobre alguna región. Intentaron eso sobre Curitiba, pero así como sucedió en Sao Paulo en 2014 y 2015, no hubo éxito. En julio de 2021, 8 ciudades en la región sur y sudeste ya estaban en un esquema de racionamiento de agua, incluyendo Curitiba y los municipios del suroeste de Paraná, ante los niveles más bajos de reservorios en décadas. Esa seguridad hídrica urbana hasta ha sido foco de atención de las autoridades en los dos estados. Sin embargo, presenta desafíos muy grandes. Esto se debe a que, según el Atlas del Agua de la Agencia Nacional de Aguas, gran parte de las cabeceras municipales tiene un nivel de seguridad hídrica solo medio o bajo.
En Paraná, el 52% de los municipios fueron clasificados con seguridad media o baja, que son el segundo y el tercer peor nivel del índice de seguridad hídrica urbana, afectando al 14% de la población estatal. Y en Santa Catarina, el 58% de las cabeceras municipales quedaron con seguridad media o baja, representando al 38% de la población catarinense. O sea, Santa Catarina tiene más población viviendo en lugares de vulnerabilidad, especialmente en el interior, que Paraná, que también ya está en una situación grave. Y si consideramos los factores de indicadores de disponibilidad hídrica multiplicados por la demanda, veremos que los mayores riesgos de Santa Catarina en enero de 2022 mostraban que de las 267 ciudades que reportaron la situación hídrica, 99 municipios, es decir, el 37%, estaban en estado de atención alerta o en estado crítico en cuanto al abastecimiento urbano ante esta sequía. En ese instante, 15 municipios catarinenses ya afrontaban una grave situación de suministro, y 17 decretaron emergencia por la falta de agua, concentrados en el oeste y extremo oeste. Ya en Paraná, el gobierno estatal decretó emergencia hídrica en todo el estado a finales de 2021 para agilizar medidas de contingencia, con ciudades de tamaño medio en el oeste paranaense también aplicando rotaciones de agua, igual que en la capital, Curitiba. Estos casos muestran que, además de los grandes centros, localidades más pequeñas también sufrieron con riesgos de colapsos en sus sistemas de agua. Pero existe una región que me preocupa más. La evolución poblacional de Londrina, Maringá y Apucarana entre 2000 y 2024, que son los tres polos urbanos principales del norte de Paraná, tuvieron un crecimiento demográfico enorme en los últimos 25 años. En Londrina, la población pasó de cerca de 447,000 habitantes en 2000 y alcanzó 556,000 habitantes en 2022, un aumento del 25%. Pero Maringá fue mucho más, de 290,000 habitantes en 2000 a 410,000 habitantes en 2022, un incremento demográfico de casi 42% en 22 años. Y Apucarana pasó de 100,000 habitantes en 2000 a 130,000 habitantes en 2022, es decir, un 30% en 22 años. Como habitante de la Gran São Paulo, acostumbrado a millones de personas, incluso me parecerían cifras bajas. Pero 1% de la Gran São Paulo, si fuera reubicado al norte de Paraná, significaría 200,000 personas más, lo que desfiguraría completamente la región. Entonces, son cifras que para esa región son grandes, y el problema es que en las últimas 2 décadas la región norte de Paraná ha enfrentado sequías frecuentes y cada vez más severas, revelando un estrés hídrico muy grande. Diversos indicadores climáticos y registros operativos señalan el agravamiento de las crisis hídricas no solo por la reducción de las lluvias, sino también por el aumento excesivo del consumo, obviamente relacionado con el aumento poblacional. Datos del Sistema Meteorológico, Centro Integrado de Meteorología y Recursos Hídricos do Paraná, muestran que de junio de 2019 a marzo de 2020, varias ciudades clave tuvieron volúmenes de lluvia muy por debajo del promedio histórico, con un déficit promedio del 33% en Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá y Londrina, siendo que en esta última en especial, llovió cerca de un 30% menos de lo normal en ese periodo. En Maringá la caída fue del 15%, lo que nos lleva a la cuestión de la situación de los manantiales y el abastecimiento, porque los grandes ríos de la región sur y de Paraná presentan caudales muy bajos durante las crisis. En el norte de Paraná, Londrina históricamente tiene una situación relativamente cómoda, por ser abastecida por el generoso caudal del río Tibagi, pero eso ha estado cambiando muy rápidamente, porque la prolongada falta de lluvias, sumada al aumento constante del consumo, redujo el nivel del Tibagi en 2020 y la ciudad está acumulando un déficit hídrico desde 2018. En 2020 y 2021 se implementaron rotaciones de abastecimiento en decenas de municipios, aunque Londrina y Maringá evitaron cortes más severos, pero eso se debió mucho más a factores políticos que a cuestiones técnicas. Al final son las 2 ciudades más ricas, con más empleos, etc. Pero ciudades cercanas de menor tamaño frecuentemente están entrando en esquemas de rotación. Y no es como si fuera fácil resolver este problema en esa región, porque la geografía juega mucho en contra. Las dificultades geográficas para la creación de grandes represas en el norte de Paraná, de manera que fueran iguales a las grandes represas de la Gran São Paulo, son muy grandes.
Porque no se engañen, si São Paulo tiene esos 20 millones de personas y la Gran Río de Janeiro 13 millones, es por la oferta de agua. La regla es simple, mientras más agua, más condiciones tiene la región para albergar personas. Y si tienes poca agua, naturalmente, por lo menos necesitas una geografía que permita la concentración artificialmente. Y en ese sentido, el exceso de cerros ayuda a estas dos ciudades, São Paulo y Río de Janeiro, pero no ayuda al norte de Paraná. Eso es porque la región norte de Paraná tiene un relieve relativamente plano, solo levemente ondulado, con pocas áreas de valles profundos o gargantas naturales que faciliten la construcción de grandes reservorios. Y la ausencia de valles encajonados limita la formación de grandes represas que generalmente dependen de áreas naturalmente profundas o encajonadas entre elevaciones para maximizar el almacenamiento hídrico con menos inundación superficial. Además, los principales ríos de la región, Tibagi, Pirapó, Ibaí y Paranapanema, tienen volúmenes relativamente limitados si se comparan con grandes ríos como el Paraná o el Iguazú, lo que limita mucho el potencial de formación de grandes lagos artificiales. Muchos de estos cursos de agua locales tienen regímenes de caudal variable y, a veces, bajos niveles durante los periodos más secos, lo que reduce mucho su capacidad de acumulación constante. Pero aún hay un factor más. Esta es una región rica, y el motivo de esa riqueza es su producción agropecuaria. La región está ocupada por grandes actividades agrícolas intensivas y crear grandes reservorios implicaría inundar áreas económicamente productivas como tierras fértiles y zonas urbanizadas o suburbanas. Además, la actividad agrícola también consume mucha agua. Y no es como si pudiera simplemente llegar y decir que reduzcan la agricultura, porque es precisamente ella la que mantiene la alta actividad económica de la región. ¿Por qué tenemos una actividad agrícola tan fuerte allá? Porque tenemos los llamados suelos de la famosa Tierra Roja. Son altamente fértiles. De hecho, esa es la región más naturalmente fértil del país, por ese tipo de tierra. Sin embargo, este tipo de suelo es altamente vulnerable a la erosión, lo que hace que las represas terminen sedimentándose rápidamente. O sea, las represas aquí pronto tienen una gran acumulación de sedimentos y tierra. Entonces, la construcción de grandes reservorios exigiría inversiones adicionales en control de erosión en toda la cuenca hidrográfica, encareciendo mucho más las obras. Y para enfrentar estos desafíos, el Atlas de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico, la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico, estimó que Paraná va a necesitar más de 5.000 millones de reales hasta 2035 en nuevas obras de producción y distribución de agua, lo que sería el mayor valor del sur, y Santa Catarina apenas cerca de 4.000 millones en el mismo periodo. Sin embargo, esta estimación no tomó en cuenta una cuestión absolutamente fundamental, que es el aumento poblacional causado por la inmigración. O sea, esta estimación está equivocada antes incluso de ser implementada. Paraná y principalmente Santa Catarina han experimentado un crecimiento poblacional por encima del promedio nacional, muy impulsado por la migración de personas de otros estados. De 2010 a 2022, la población catarinense aumentó 21.8%. El segundo mayor crecimiento relativo nacional. Solo entre el censo de 2022 y la estimación de 2024, Santa Catarina habría crecido 5.89%, superando los 8 millones de habitantes. Las autoridades estatales atribuyen este auge a la atracción ejercida por su economía dinámica, empleos, seguridad y calidad de vida, que han traído migrantes de varias partes de Brasil y en menor escala también del exterior, de fuera de Brasil. Por su parte, Paraná también creció en el periodo de 2022 a 2024, siendo cerca de 3.32%, superando los 11.8 millones de habitantes y convirtiéndose en el estado más poblado del sur, aunque su ritmo migratorio es más moderado que el de Santa Catarina. El interior de Paraná, en especial el norte de Paraná, está recibiendo un flujo enorme de personas de la región de la Gran São Paulo. Y obviamente ese influjo poblacional presiona los sistemas hídricos con el aumento de la demanda. Porque obviamente más habitantes y actividades económicas elevan el consumo de agua potable. Pero sin ampliaciones proporcionales en la infraestructura, existe el riesgo de un desequilibrio entre la oferta y la demanda hídrica.
Por ejemplo, ciudades costeras de Santa Catarina que explotaron en población en la última década, como Palosa con 62% desde 2010, Itajaí con más de 44% y Florianópolis con 27%, no logran crear infraestructura hídrica a la misma velocidad en que aumentó su población. Y los gobiernos tanto estatales como municipales han estimulado esa migración porque buscan una mayor recaudación de impuestos. Maringá incluso decidió duplicar su perímetro urbano para atender la presión de las constructoras. Y además con una enorme campaña durante años y años de ser la mejor ciudad de Brasil para atraer personas de fuera, causando el aumento de personas sin hogar, viviendas irregulares y, en consecuencia, el crimen. Cosas que eran inexistentes antes de esa explosión poblacional. Si quieres acabar con tu ciudad, estar divulgando que es el mejor lugar del país es la mejor forma. La segunda mejor forma de destruirla, que es consecuencia de la primera, es ceder a la presión de los cárteles de las constructoras. Esta expansión urbana desordenada y la migración rápida están llevando a la ocupación de nuevas áreas urbanas sin una planeación hídrica adecuada. Nuevos barrios demandan extensión de redes de distribución y muchas veces están en altitudes o lugares menos favorecidos por la red actual, exigiendo entonces nuevos reservorios y estaciones de bombeo. Esto ocurrió en regiones metropolitanas como la de Joinville, en Santa Catarina, y Curitiba, en Paraná, que tuvieron que acelerar proyectos de mejora del sistema para atender barrios periféricos que eran recién poblados, lo que lleva a conflictos políticos sobre qué es prioridad. Porque, a diferencia de lo que piensan los socialistas y nacionalistas, el dinero no es algo infinito. Porque con recursos limitados, el crecimiento sectorial, en función de la migración económica, obliga al Estado a tener que priorizar. Los municipios en regiones de escasez relativa tendrán que equilibrar la asignación de agua entre el consumo humano y otros usos, principalmente entre la industria y la agricultura. Porque básicamente la gran pregunta es qué es más importante, ¿no? ¿El agua para mantener la actividad económica que sostiene los empleos o el agua que se necesita para mantener a las personas que trabajan en esos sectores? Es como la historia de la sábana corta. Si cubres tus pies, tu pecho queda descubierto. Si la jalas hacia arriba, tus pies quedan descubiertos. Y Santa Catarina también enfrenta dificultades para la creación de grandes represas. El estado está dominado por relieves montañosos y valles estrechos, especialmente en el interior y en el oeste del estado, y la construcción de grandes represas se ve dificultada por la complejidad geológica y topográfica, porque son valles estrechos que, por un lado, hasta permiten represas más profundas, pero, por otro, también limitan la extensión de la inundación y aumentan mucho los costos de ingeniería, porque serían presas altas y complejas. Otro problema es que la mayoría de los ríos catarinenses, como Uruguay, Chapecó, Itajaí, Iazú, Canoas y Tiburón, tienen regímenes hidrológicos estacionales, con crecidas intensas, pero también sequías muy marcadas. Y esa inestabilidad dificulta mantener reservorios con niveles estables y, básicamente, todo se desordena en caso de que tengamos periodos prolongados de sequía. Santa Catarina todavía tiene una alta densidad poblacional en municipios pequeños y medianos que están distribuidos por casi toda su área. Los lugares más propicios para la construcción de represas son justamente donde están esas ciudades y la producción agrícola del estado, lo que significa que crear grandes reservorios implicaría desplazar ciudades, pueblos y demás, provocando enormes impactos sociales y costos indemnizatorios abrumadores. Para empeorar, algunas regiones tienen suelos susceptibles a deslizamientos y procesos erosivos intensos, como por ejemplo la región del Valle de Itajaí, lo que compromete la seguridad estructural de las represas, siendo que la estabilidad geológica es un requisito fundamental en proyectos de grandes represas, y Santa Catarina tiene muchas áreas con alta vulnerabilidad a movimientos de masa. Entonces tenemos un enorme riesgo de crisis hídrica sin precedentes en estos dos estados de Paraná y Santa Catarina. Pero la pregunta que surge entonces es ¿cuál es el tamaño de ese riesgo? Y la respuesta es que depende de la continuidad de la migración en términos de crecimiento orgánico, o sea, de la natalidad de la propia población local. No estoy preocupado porque la región ya está en el nivel de crisis de natalidad. Entonces, el factor que va a definir si esta región puede o no colapsar será el aumento de la migración. En 2025 y 2026, el riesgo de un gran colapso es menor al 10%.
O sea, es muy improbable porque a pesar de que ya tenemos problemas puntuales, la infraestructura ya existente todavía garantiza el abastecimiento básico en la mayoría de las ciudades. Pero si el ritmo de migración se mantiene como ha sido hasta ahora, hasta 2030, ahí tendremos algo alrededor de 50% a 60% de probabilidad, porque el aumento poblacional constante va a volver insostenible la capacidad instalada actual e incluso la planeada. Regiones metropolitanas como Curitiba, Joinville, Florianópolis, Londrina y Chapecó enfrentarían situaciones críticas permanentes. Los racionamientos prolongados serían frecuentes y generalizados, pero si el ritmo se mantiene hasta 2040, estamos hablando de un riesgo del 90%, un escenario insostenible. Porque si no se hace nada hasta entonces, la crisis hídrica será total, inevitable y permanente, especialmente en las regiones más pobladas, con colapsos permanentes, restricciones severas y la necesidad continua de suministro de emergencia por camiones cisterna, importación de agua, etc. Cosas que son absolutamente inviables a gran escala. Tendremos impactos económicos y sociales gravísimos que terminarán volviéndose estructurales e irreversibles. Santa Catarina tuvo un crecimiento poblacional de 5.89% entre 2022 y 2024, como mencioné, así como Paraná de 3.32%. Manteniendo ese promedio o acelerándolo, la población urbana podría aumentar de 25% a 35% hasta 2035, algo que es impracticable. Y considerando el Atlas de las Aguas, cerca del 52% de las ciudades de Paraná y 58% de las ciudades de Santa Catarina ya presentan seguridad hídrica media o baja. Con el aumento constante de la demanda hasta 2035, cerca del 80% a 90% de las ciudades podrían quedar en la categoría de seguridad baja o muy baja. Entonces estamos hablando de un riesgo muy alto, ya que los alcaldes y gobernadores además han hecho de todo para aumentar el tamaño de las ciudades, porque eso aumentaría la recaudación de impuestos, además de atender a la enorme, gigantesca y violenta presión de las constructoras. Si me preguntas si eso es inevitable, debo decir que no. No es una crisis inevitable, porque eso dependerá fuertemente del tamaño del aumento poblacional inmigrante en esos dos estados, y no si los gobiernos harán las reformas necesarias. Eso porque no solo soy escéptico de que los gobiernos harán todas las inversiones que necesitan hacer, sino que además, aunque las hicieran, estarán basadas en una demanda antigua, es decir, los proyectos estarán desfasados antes incluso de ser completados. Entonces no será el Estado el que tendrá algún papel de solución en esta crisis, sino el tamaño de la inmigración, porque a medida que veamos en esta y en la próxima década el aumento de la violencia, tendremos un aumento de inmigrantes huyendo de la violencia, destacándose Río de Janeiro y el Nordeste, lo cual es algo nuevo para Brasil, porque históricamente las migraciones en Brasil siempre han sido por motivos económicos y nunca para huir de la violencia. Estamos hablando en la práctica de un casi refugiado de guerra. Digo casi porque oficialmente no tenemos guerra, aunque considerando la absoluta incapacidad del Estado para lidiar con el crimen, eso cuando el propio gobierno no estimula la criminalidad, tenemos cifras de muertos iguales a las de países en guerra. Y con eso empeorando, veremos cada vez más inmigrantes por causa de la violencia, así que en la práctica será la misma dinámica, solo que más silenciosa. Y eso sumado a las personas que huirán de las grandes metrópolis más cercanas a esa región, por el alto costo de vida, destacándose en ese sentido los inmigrantes de la región de la Gran São Paulo y de la Gran Porto Alegre. Serán dos motivaciones muy fuertes que pueden sobrecargar a esos dos estados, pero irónicamente la crisis demográfica puede llegar a disminuir o incluso evitar esa crisis, porque con la población brasileña estancada y ya entrando en la crisis demográfica, probablemente ya en 2030, e ignora esa actualización demográfica del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de mediados de 2024, que de repente encontró 10 millones de personas más de forma bastante sospechosa, tal vez la inmigración interna brasileña hacia Paraná y Santa Catarina termine desacelerándose. Entonces, si el movimiento humano continúa, como fue en los últimos 20 años, tendremos las crisis en los niveles que mencioné. Pero si disminuye, dependerá de cuánto será esa disminución. O sea, por eso no es algo inevitable, pero sí altamente probable.
vamos a depender más de la suerte que de la habilidad de las autoridades públicas. Lo que, dicho sea de paso, es lo normal en Brasil. Gracias a todos, ojalá les haya gustado. Y un agradecimiento especial a los supermiembros Lucas Silva de Souza y Las Puertas de la Ciudad. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes de Instagram, Telegram y TikTok para estar al tanto de las novedades del canal y de la geopolítica. Y también comparte este video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Tu apoyo es muy importante. Un abrazo y hasta el próximo video. Gracias.